Soluciones en series de potencias para ecuaciones diferenciales. Todos sabemos o hemos visto en algún momento cómo son las series de potencias. Son polinomios de una variable que representan a una función. Pueden estar de manera expandida, como esta que está aquí, es un polinomio en X infinito, o pueden estar de manera abreviada. De cualquiera de las dos formas pueden trabajarse, obedecen a las reglas algebraicas para manipulación de polinomios, para operación con polinomios, pues se pueden sumar, dividir, multiplicar como polinomios que son. Cuando los presentamos en forma abreviada con el símbolo de sumatoria, entonces especificamos a partir de qué valor comienzan a aparecer los términos en esa suma. Cada valor del parámetro n, que es el dominio de la serie, nos va a ir indicando la posición que ocupa en la sumatoria. La mayor parte de las veces se trata de sumas infinitas. Este término que está aquí es el coeficiente de la serie y aquí entonces aparecen las potencias de la variable en la cual está escrita la serie. De manera más general las presentamos en forma abreviada así. El símbolo de sumatoria, desde donde comienza, índice inferior, hasta donde va, índice superior, el coeficiente que define los coeficientes de cada término en la serie, la potencia de la variable que está formada por cada valor de la variable independiente y su distancia a un punto fijo que se llama centro de la serie. Se expresa como un binomio x menos ese centro, que aquí lo estamos denominando x sub 0, y cada vez su exponente va cambiando según los valores que va tomando en el dominio. De preferencia, ese centro se ubica en 0, en el origen del sistema coordenado, para que el polinomio resultante sea parecido a este, o sea, unas potencias de la variable independiente solamente. De lo contrario, entonces va a aparecer este binomio en el desarrollo de la serie elevado a un exponente que va a ir aumentando cada vez, a la primera, a la segunda, a la tercera, etc., y que va a requerir que se desarrolle el binomio elevado a ese exponente, por lo que eso va a incrementar el número de términos, de manera que es recomendable que el centro sea 0 para que únicamente sea un polinomio de esta naturaleza. Pero cuando pues se requiere que sea otro centro, también se puede llevar al centro 0 haciendo un cambio de variables. Eso es posible. Un polinomio que representa, por ejemplo, a la función seno de x es este. En vez de trabajar con la función seno de x, se puede hacer los cálculos utilizando esta serie de potencias. ¿Cómo se calculan estas series de potencias? Es a través del denominado polinomio de Taylor o fórmula de Taylor, que implica las derivadas enésimas de una función que se esté representando con ese polinomio o esa serie. Cuando el centro de esas series de Taylor es 0, las series reciben el nombre de series de Maclaurin. La mayor parte de las series que se usan con frecuencia son series de Maclaurin. Convergen en el intervalo de valor absoluto de x menos la distancia a ese centro menor que esta r. Esta r es lo que se denomina el radio de convergencia y es el que se puede calcular utilizando la razón entre
el término enésimo, coeficiente enésimo y el coeficiente que sigue, inmediatamente que sigue, consecutivo. Como n es un valor entero, el coeficiente inmediato es n más 1. Establecemos esa razón, se calcula el límite al infinito y eso nos da el radio de convergencia, es decir, el intervalo de valores en el cual la serie que está representando una función es válida, o lo que se conoce como convergencia de la serie. ¿Qué significa esa convergencia? Que los valores que calculamos con la representación en serie de potencias para una función están tan próximos a ella como si fueran calculados dentro de la propia función. Eso es convergencia. Es esa cercanía con los valores verdaderos de la función. En cuanto al centro de la serie, estos pueden ser los denominados puntos ordinarios o puntos singulares. En el caso de que sean puntos ordinarios, la serie supuesta como solución para una ecuación diferencial tendrá esta forma. La forma general y un exponente n. Pero si el centro de la serie es lo que se denomina un punto singular de la ecuación diferencial, entonces suponemos una serie ligeramente modificada en el exponente. Esa es la alteración que hay con relación al centro en torno a un punto ordinario. Debemos calcular esta cantidad que se denomina índice antes de proceder con el cálculo de las series de potencias como solución. Estas serían las formas supuestas de solución para la ecuación diferencial. ¿Qué es un punto ordinario y qué es un punto singular? Porque de eso depende entonces qué forma de serie vamos a adoptar para resolver la ecuación diferencial. Ok, en forma práctica lo hacemos así. Diremos que en una ecuación diferencial de la forma estándar o típica, no homogénea como esta que está aquí, de orden n, el mayor coeficiente es a sub n, acompaña a la derivada de más alto orden. Cuando vamos a desarrollar o a encontrar una solución para esa ecuación, el coeficiente de esa mayor derivada es 1. Por lo tanto, el coeficiente que la acompañe va a pasar a dividir al resto de los términos de la ecuación diferencial. Cada función que se forma con los otros coeficientes, al hacer esa operación, deben ser lo que se denominan funciones analíticas. Es decir, deben aceptar una construcción en serie para cada una de ellas en torno a ese punto que estamos poniendo como centro. En pocas palabras, cuando una función acepta una solución en serie en torno a x sub 0, que es el centro, se dice que ese punto es ordinario. De lo contrario, el punto es singular. Y hay que calcular ese índice para poder construir esas series. Pero en forma práctica les decía, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Localizamos los puntos singulares de la ecuación diferencial. ¿Cuáles son esos puntos singulares que tiene la ecuación diferencial, si es que los tiene? Y el resto son puntos ordinarios para esa ecuación diferencial. Los puntos singulares son aquellos que hacen que este coeficiente sea igual a 0. En cambio, los puntos ordinarios hacen que ese coeficiente sea distinto de 0. ¿Y qué queremos? Que ese coeficiente sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque recuerden que él va a pasar a dividir a los demás términos de la ecuación diferencial. No puede ser 0 como denominador.
habrá momentos en que este punto singular, aunque sea cero, se pueda simplificar y eso da lugar a una categorización de esos puntos singulares como regulares e irregulares. Son regulares si los puedo simplificar, son irregulares cuando no puedo hacer eso. Pero lo ideal sería que los puntos fueran ordinarios. Y de preferencia, si el punto es ordinario, que sea cero el centro. Ya les expliqué, para que la sumatoria solo sea de potencias directas de la variable y no de un binomio. Y entonces, en resumen, ¿cómo calculamos los puntos singulares? Tomando el coeficiente mayor, igualándolo a cero y viendo qué puntos lo hacen cero. ¿Qué valores de la variable hacen que ese coeficiente sea cero? Todos los puntos, todos los valores que sean distintos de ellos serán clasificados como ordinarios. Para hacer la solución en serie de estas ecuaciones diferenciales, ¿en qué nos basamos? ¿Cuál es el sustento de ese método? Es el siguiente teorema. Si x sub 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial, entonces siempre será posible encontrar dos series de potencias de esta forma como solución a esa ecuación diferencial y que sean convergentes en este intervalo. Este es el teorema que sustenta a ese método. Entonces, bueno, lo que tenemos es que localizar esos puntos ordinarios y construir esas dos series. Veamos. Para la ecuación dada, vamos a calcular las soluciones en serie de potencias. Es un problema de valor inicial y debemos esperar que la respuesta sea una suma de dos funciones. Aquí las hemos denominado y sub 1, y sub 2, una combinación lineal de esas dos funciones. Aquí hay un parámetro arbitrario y otro parámetro arbitrario. ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Esta sería su forma general. Como tenemos condiciones iniciales, entonces vamos a determinar los valores de los parámetros para entregar una solución particular del problema. Ok, en la ecuación diferencial dijimos, lo primero que hay que hacer es calcular los puntos singulares. Son aquellos que hacen que el coeficiente de la mayor derivada sea igual a 0. Así que tomamos ese coeficiente. Esta es una ecuación de orden 2. Vamos a buscar dos respuestas. Tomamos ese coeficiente que es el mayor y lo igualamos a 0. En este caso, el valor que hace que ese coeficiente sea 0 es 1. 1 es el punto singular que tiene esta ecuación diferencial. De manera que, ¿cuál es el conjunto de puntos ordinarios? Todos los elementos de R, todos los números reales que sean distintos de 1, son puntos ordinarios. Inclusive el 0. El 0 pertenece a este conjunto, así que vamos a tomar al 0 como centro para la serie que vamos a construir. Eso hace, repito, que sea una serie más compacta, más reducida. Como esta es la solución, procedemos igual que en otras ocasiones, en las cuales partimos de la solución supuesta para sustituirla en la ecuación diferencial, ¿ok? Necesitamos su primera derivada, su segunda derivada y reemplazamos. Al derivar la serie, recuerden que se trata de polinomios, así que la derivada obedece a esas reglas de derivación que nos indican, por ejemplo, para la potencia, bueno, bajar el exponente, poner la misma base, quitarle una unidad al exponente. Ok, la serie original, la serie supuesta, vamos a partirla desde n igual 0. Por lo tanto, su primer término es c sub 0, luego sigue c sub 1 cuando n es igual a 1, reemplazo c sub 1 x a la 1, c sub 2 x cuadrado, c sub 3 x al cubo y así sucesivamente. Al derivarla, esta es la serie. Pero esta serie no tiene sentido comenzarla en 0 porque el primer valor
Si n es 0, sería 0. 0 no agrega nada al resto de la suma, así que la podemos tranquilamente comenzar en 1, donde ese primer término sería igual. Cuando n es igual a 1, aquí tendríamos 1, c sub 1, x a la 0, que es 1, más, viene, cuando n es 2, sería 2, c sub 2, x a la 1. C sub 2x, y así sucesivamente. Así que esta primera derivada la comenzamos desde 1, porque el primer valor 1 hace que aparezca el primer término. Si la comenzamos en 0, repito, sería 0. 0 más lo que venga. Lo mismo sucede para la segunda derivada. Otra vez volvemos a derivar esto. Sería, bajamos el exponente n-1 por n que ya está aquí, c sub n, x a la n-2. ¿Cuándo comienza a tomar valores? A partir de 2. 2 por 1, c sub 2, x a la 0. C sub 2 es el primer valor, más el resto de la serie. Cuando n es 3, viene el segundo término, etc. Al reemplazar estas derivadas en forma abreviada, en la ecuación diferencial tenemos x menos 1 por y segunda, aquí está, más y prima, la primera derivada, igual a 0. Okay. Recordemos que estos entonces son polinomios. Aquí vamos a distribuir este producto. La x por la serie es este primer término que está aquí, menos 1 por la serie es este segundo término que está aquí, más esta otra serie igual 0. En esta primera, x por la serie, tenemos potencias de igual base que se están multiplicando, las vamos a reunir en una sola. X a la 1 por x a la n-2 es x a la n-1. Las demás quedan igual. Les decía que como estamos trabajando con polinomios y están sumándose algebraicamente, vamos a reunir los coeficientes para reducir de los términos semejantes. Cuando los términos son semejantes, la parte literal es la misma. ¿Qué sucede con estas tres series? Cuando n toma su primer valor de 2, esta potencia es 1. O sea que aquí la parte literal es x. Cuando n toma acá su primer valor de 2, esta potencia es x a la 0, 1. No es semejante con esta. Y esta es semejante con esta, x a la 0, x a la 0. Comienzan a partir de la misma potencia de x, pero esta no. Entonces vamos a convertir a estas dos en esta que es la más alta. Para poder que esta sea x a la 1, n debe valer 3. X a la 3 menos 2 es x. Entonces en ese momento es semejante con esta. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a desarrollar el primer término de esta serie y dejamos que el resto de la serie abreviada comience a partir de 3. Al darle a n el primer valor de 2, reemplazamos y obtenemos este término que está aquí, menos la serie que ahora comienza en 3. Igualita. Pero ahora sí es potencia semejante con esta. Lo mismo hacemos acá. Para que esta x esté elevada a la 1, n debe ser 2. Así que desarrollamos el primer término, n igual 1, nos da esto, más el resto de la serie que comienza en 2, igual 0. ¿Ok? Ahora sí son semejantes, vamos a poder reunirlas porque es el objetivo sumar esos polinomios y tener la forma de la serie
abreviada. Ya sabemos que valen lo mismo, es decir, que son semejantes, pero además ahora vamos a darle la forma para que, además de valer lo mismo, también sean iguales en su forma. ¿Eso cómo lo conseguimos? Haciendo que el exponente de todas las potencias sea una misma letra. Vamos a decir que este exponente sea igual a k. K es igual a n-1 aquí. K es igual a n-2 acá. K es igual a n-1 aquí también. De manera que ahora podemos escribir todas como x a la k, x a la k, x a la k. Despejamos n en esta ecuación pequeña que hemos armado. N es igual a k más 1 y reemplazamos todas las n de esta expresión por su expresión en k. N va a ser k más 1. K más 1 menos 1, k. K más 1. C sub k más 1. Reemplazando todas las n por su expresión en k, nos queda la serie de esta forma. Y el índice de sumatoria igual. N es k más 1 igual a 2. Entonces k va desde 1 hasta infinito. Transformamos la otra también. Dice que k es igual a n menos 2 acá. Despejamos n como k más 2 y reemplazamos k más 2 menos 1 es k más 1 por k más 2 por c sub k más 2 x a la k. Esta es la nueva serie. El índice de sumatoria también se convierte en el inferior en k igual 1, desde k igual 1 hasta infinito. Y en la última reemplazamos las n por k más 1. N, k más 1, aquí está. C sub k más 1, x a la k. Observen que ahora son todas una misma potencia y un mismo símbolo de sumatoria. Por eso los podemos factorizar por esa potencia x a la k y una sola sumatoria. Aquí está el coeficiente, es este. Los otros términos que habíamos sacado, 2c sub 2 y c sub 1, son constantes, no tienen variable. Los podemos reunir. Este polinomio está igualado a 0. Eso significa que acá no hay ni término constante ni potencias de x a la k. Eso, cuando dos polinomios son iguales, significa que los coeficientes son iguales, de términos semejantes, los podemos igualar. Eso nos permite hacer estas dos ecuaciones que están acá. Término constante de este lado igual término constante de este lado. Hacemos esta ecuación. De aquí sacamos una relación entre c sub 2 y c sub 1. De acá, al igualar este coeficiente de la x a la k a 0, sacamos una relación entre este coeficiente mayor y el coeficiente menor, c sub k más 1. Con esto es que trabajamos. Esto que está aquí es lo que se denomina una fórmula o relación de recurrencia. Una fórmula o relación de recurrencia. Aquí está. Esta es c sub k más 2 igual a k más 1 por c sub k más 1 entre k más 2. Y k sabemos que va desde 1 hasta infinito. Cuando k vale 1, que es su primer valor, podemos obtener el coeficiente c sub 3, reemplazando todas esas k por 1. Acá tenemos una relación entre c sub 2 y c sub 1. Y vamos a ir sacando todos los coeficientes que tenemos que reemplazar en la serie. El primero dijimos es c sub 3, luego viene c sub 4, c sub 5, cuando k es igual a 3. Estos son los resultados. ¿Por qué todos dieron en función de c sub 1? Porque al calcular c sub 3 nos da en términos de c sub 2.
1 más 1, 2, C sub 2 entre 3. Pero C sub 2 es igual a 1/2 de C sub 1 y por eso está reemplazado aquí. Y así logramos que C sub 3 quede también en términos de C sub 1. C sub 4 queda en términos de C sub 3, pero C sub 3 es esto. ¿Ok? Si lo vemos, ¿cierto? Se van entonces reemplazando los valores que hemos ido obteniendo y nos damos cuenta que todos quedan en función de un solo parámetro C sub 1. Ok, ahora llevamos todos estos resultados a la serie desarrollada que teníamos al inicio para reemplazarlo. C sub 0 queda indeterminado, o sea, no tenemos una relación de recurrencia para él, lo escribimos así mismo. C sub 1 también, C sub 1x más C sub 2 ya es igual a 1/2 de C sub 1 y lo ponemos allí. C sub 3 también está en función de C sub 1, ahí los acabamos de ver, y los reemplazamos C sub 4, C sub 5. Luego vamos a reunir todos los que tengan un parámetro y los que estén con el otro parámetro. En este caso nada más tenemos un término con un parámetro diferente, C sub 0, y estos otros todos contienen C sub 1. Al factorizar por C sub 1 se forma este polinomio, esta serie, en la cual vamos a buscar, si se puede, porque no siempre es posible, lo que corresponde a una expresión para el coeficiente es C sub n. Este es el polinomio que queda. En él volvemos a hacer como un nuevo conteo de términos, donde el primero viene siendo el primer término para esta serie. Ya tenemos aquí las dos respuestas. La solución general es esta función, esta combinación lineal de esta función más esta otra que es una serie. La vamos a expresar en forma compacta o abreviada en términos de sumatoria y para eso volvemos a contar. Les decía, yo puedo iniciar en el valor que yo me sea conveniente, el más conveniente. En este caso puedo iniciar en 0. Cuando n es 0, tomo que el primer término es x. Cuando n es 1, este otro. Cuando n es 2 y así sucesivamente. Me fijo que si n es 0 corresponde a este coeficiente. Cuando n es 2, la potencia también está elevada a 2. Y aquí me queda n que es 1 más 1. Obtengo este valor de 2. Si n aquí es 2 más 1, me da 3. Si n es 3 más 1, me da 4. Es decir, que yo puedo escribir estos coeficientes en términos de la posición de esta manera. 1 sobre n más 1 me va dando estos valores. Y la x queda con exponente igual también a n más 1. Entonces, esta sería la expresión de la serie que hemos encontrado. Esta parte de encontrar una expresión para el coeficiente enésimo no siempre es posible, pero cada vez que se pueda hacer es conveniente, porque nos permite calcular cualquier coeficiente en el desarrollo de la serie sin tener que pasar por los coeficientes anteriores. Es decir, solamente reemplazamos el valor de n que queremos y podemos obtener ese coeficiente. Bien, se trataba de un problema de valor inicial, así que a esta fórmula general le vamos a calcular el valor de ambos parámetros. Para eso utilizamos las condiciones iniciales que dio el problema. En la serie reemplazamos x por 0, y vale 2. Cuando x es 0, y vale 2. Entonces reemplazo y por 2 y las x las reemplazo por 0. Aquí se anula esta parte. Me queda que c sub 0 es igual a 2. Entonces ya tengo el valor del primer parámetro. Para encontrar el otro parámetro c sub 1, la condición que me dan es para la derivada. Así que derivo esta serie. Aquí está.
y en ella voy a reemplazar x0, y'1. Aquí está y'1 y cuando x es 0 obtengo el coeficiente c1. Luego ya tenemos entonces sí una solución particular para el problema de valor inicial en donde hemos utilizado una solución en serie de potencias centrada en torno a un punto ordinario como respuesta.